el caso de Joaquín Ferrandis. Es el caso del que llamaron el Ted Bundy español. Él termina preso por matar a 5 mujeres y la culpa no es de él por matarlas, sino del criminólogo que lo hizo confesar. Esto me lleva a otro personaje que a mucha gente le encanta decir que él era inocente y que él tenía razón. Él va y cuando le dicen el rollo no es tuyo, él dice, ¿cómo que no es mío? Es mío porque es mío, véngase para acá. Imagínate que es una mujer que le dice, no, yo no quiero contigo. ¿Cómo que no crees conmigo? O sos mío o sos mía. Ahora dime si no te das cuenta de lo que es. Thanos es una persona con el ego muy grande y también bien Y eso que en los cómics del estúpido personaje. que es. Bueno, y muy Originalmente. estúpido. O sea, tú tienes las gemas del infinito. Si tanto te preocupa los recursos del universo, puedes hacer recursos infinitos. Saca, más recursos. No, lo mejor era eliminar la mitad de la población, como que no se va a volver a reproducir. El Joker le doy razón en muchos puntos. ¿Pero cuál? ¿Qué piensas tú? Yo diría que el Joker es muy patético. ¿Tú crees? Sí, yo creo que detrás del Joker hay muchas veces muy patético. Gente, bienvenidos a un nuevo episodio de Ingeniarte Podcast. Las cosas de vivir en Venezuela nos tuvieron una breve temporada, no, eso no viene al caso porque hay episodios que subí antes. Sí. De nuevo. Pero, no, sí, continuemos con lo mismo, porque Sí, realmente al final, teníamos unas cuantas temporadas fuera de aire, pero aquí volvemos. Sería divertido echarle la culpa a los demás, a otra persona, del tiempo que estuvimos sin subir contenido. Tampoco es que haya mucha gente ahora siguiendo el contenido, pero... Ey, epa, Aunque- ¿sabes qué he notado yo? Que siempre hay 50 o 40 visualizaciones fijas. Y ojo, algo que vamos a ponernos místicos o si se quiere astrofísicos, si el tiempo es relativo, pues a lo mejor ya hay muchas vistas, solo que ahora no las vemos. Exacto, también. Bueno, lo fácil sería echarle la culpa a otra persona de la temporada que llevamos sin subir contenido, pero lo mejor es asumirla y eso nos lleva al tema de hoy, que me recuerda mucho al título de un famoso libro, tú lo conoces, La culpa es de la vaca. Sí. Que para los que no lo conozcan, es una serie de cuentos, como un libro de fábulas, pero el primero es la historia de explicar por qué el mercado hispanoamericano y los productos de cuero no compite con el americano, y cuando empiezan a entrevistar a todos los miembros de esta industria, el uno le echaba la culpa al otro, al que estaba debajo, hasta que al final los campesinos le echaron la culpa a las vacas, porque las vacas se arrimaban a los alambres para quitarse las pulgas, y entonces la culpa de que una industria fuera peor que la otra porque las vacas del continente hispanoamericano son más brutas que las vacas gringas. Vamos, Latinoamérica. Qué cosas, ¿no? Latinoamérica es potencia. En cierto sentido, sí. Muchas veces en cosas que no deberían ser motivo de orgullo, pero bueno. Así como la frase de el Perú es clave. Perú es clave. Hay que dedicarle un episodio a Perú. Realmente. Sí. En Perú hay muchas cosas random. Yo digo que no hay nada más latino que un peruano. Uh-huh. O no hay nada más indio que un peruano. Cualquiera de las dos Sí. puede ser. Es más común en Perú y en Bolivia los rasgos étnicos de la gente son como más... ecuatorianos. Sí, Seguro. también. Son lo que más se asocia con rasgos indígenas. Porque Sí. México, si bien es como el más Bueno, pues lo extendido, dice el europeo. Mira esas facciones, ¿ves? son rasgos hispanos. Oh, pero sí, hay rasgos más étnicos de indígenas en esos países. Lo sé. Bueno, el capítulo de hoy es de casos de personas, tanto reales. Yo me traje una historia muy particular que les va a hacer gracia en un punto, porque de resto no es muy graciosa y triste también y perturbadora. Bueno, reales yo no me traje. Lo que hayas traído de personajes que no solo le echaban la culpa de su fracaso a otros, sino también como la gente parece empatizar con el tipo de personaje que les vende que no fue su culpa. ¿Quién empieza? Se me ocurrió a mí también. Cónchale. O sea que empezar tú. Demonio. O sea que empezar tú. No, deberías empezar tú. Porque hay que pelear. Exacto, así es. Bueno, te dejo elegir. Traje
3 historias sirven, no queda en desnivel con lo que trajiste tú. No, yo traje varias. Perfecto. O sea, no es que como que va a dar un desarrollo ni una tesis de cada personaje, sino que... Tengo 3 fijas, pero puedo usar más. El caso, te dejo elegir, ficción o no ficción. No ficción, ya que yo tengo mucha ficción. Vamos a empezar fuerte. Esto me lo llegó de parte de un cliente, es el caso de Joaquín Ferrandis en España. Vamos a irnos al 1995, un año antes de que yo naciera, para que tú veas, que empiezan a suceder las cosas feas. 1995. Cuando la historia en realidad viene a empezar un poco antes, pero es el caso del que llamaron el Ted Bundy español. No sé si te suena el nombre de Ted Bundy. Sí, claro. El famoso asesino serial que se echó al pico a 40 y pico, casi 40 mujeres. Bueno, en 1995, una muchacha llamada Sonia Rubio iba saliendo de una discoteca y estaba a menos de 1 kilómetro de su casa. ¿Ok? Y entonces la muchacha nunca llega a su destino. La buscan, sus padres dan la voz de alarma, se movieron la Guardia Civil, la Policía Española, helicópteros, perros adiestrados, no aparecía. La encontraron 4 meses después, semidesnuda, de la cintura para abajo. La habían amordazado con una cinta métrica que no existía en ningún país del mundo. Una cinta métrica. Una cinta adhesiva. Una cinta adhesiva. Ajá, pero no una cinta adhesiva que tú no podías conseguir en ningún país del mundo. Esa es una de las fuentes que lo vi. Otra decía que no se conseguía en el país. Acordate de la cinta métrica porque es importante. Cinta adhesiva. Eso, la cinta. Sí, porque no sé por qué me confundo. ¿Por qué? Esa es otra cosa. Ajá. La cinta adhesiva va a ser muy importante. La habían amordazado con su ropa interior y habían abusado de ella, pero no se encontraron rastros de semen. O sea, el tipo no había utilizado su miembro, sino un consolador. Después se descubrió que es lo que había utilizado. Eso fue lo que sucede con ella. Y se monta una terrible para conseguirla. Meses después, muchos meses después, se consigue a otras mujeres en la zona, pero estas eran prostitutas. Había matado, después se descubrió, a 3 mujeres en el plazo de 1 mes, una detrás de la otra. El que haya elegido prostitutas es seña de lo inteligente que era este hombre. ¿Qué tiene que ver esta historia tan perturbadora con echarle la culpa a los demás de cosas que no son su culpa? Vamos a hablar entonces del asesino, Joaquín Ferrandis, ¿no? El tipo nació tenía 30 y pico de años cuando sucedió esto, no me acuerdo exactamente la fecha de su nacimiento. El tipo nació en Valencia, creció ahí, estuvo con su padre, sus hermanos, su madre, una temporada, tipo aparentemente normal. Valencia, España. Valencia, España, claramente. La original, viene a ser la original. Sí. Bueno, tipo relativamente normal, después se mudan a una zona llamada Castellón, una ciudad llamada Castellón de la Plana, que es una ciudad relativamente pequeña en España cuando él tenía como 13 años. Su padre muere, el padre era marinero, le había sido infiel a la madre, una familia, si bien compleja, no era nada raro en el sentido de que no era por decirte Andrei Chikatilo, es otro personaje muy famoso, que la mamá le decía de niño que a su hermano se lo habían comido los vecinos. Ajá, ese era el ruso. El ruso, exacto. Bastante perturbador ese. Sino que era una cosa más, o sea, no era tan extremo como para justificar lo que el tipo después empezó a hacer. Llega a la edad adulta, él tenía la fama de ser el tipo ideal, educado, amable, cortés, alegre, tenía buena labia con las mujeres, aunque después ellas eran las que lo dejaban. De hecho, en sus diarios se consiguió que la que era su novia cuando tenía entre 18 y 19 años, a él no le gustaba, pero estaba con ella para que el padre de la muchacha le consiguiera un trabajo en una hacienda donde hacían cerámica, porque era parte de la industria turística en esa región. Entonces, ¿qué pasa? Que Joaquín estaba medio trastornado, aunque no lo pareciera, y él tenía la fantasía de violar a una mujer. Esa era su fantasía. Vaya fantasía. Esa era. Y él un día iba
casi 6 años antes del asesinato que mencioné primero, él iba por la vía con su carro y pasa junto a una muchacha que iba en una motico de estas en las que las Vespas. Ajá. Ajá, exacto, un scooter. Iba ahí y el tipo decide hacer el movimiento y choca la moto. Le da un golpecito pequeño, pero la muchacha se cae y la muchacha se tuerce el tobillo. Se detiene a ayudarla, le vas, mira, ¿qué pasó? ¿Qué tienes? ¿Estás bien? Discúlpame, no te quería hacer daño. Yo te llevo al hospital. La muchacha sube, la lleva, pero cuando iba camino al hospital, desvió el camino, la amenazó con una navaja y abusó de ella. Hizo exactamente lo mismo que le hizo a la muchacha que murió después. O sea, la ató, le puso una bolsa en la cabeza mientras le hacía lo que le hacía, utilizó un consolador para hacerlo, la amenazó con la navaja. Es interesante lo del consolador. Sí, es tiene muchos significados raros. Pero en fin, el caso es que cuando él termina de hacerle lo que le hace, la lleva y la deja cerca del hospital y le dice, te voy a dejar ir si me prometes que no le vas a decir nada a nadie. ¿Qué hace la muchacha? Se lo promete, obviamente. ¿Qué crees que hace la muchacha? Va y lo denuncia. Claro. Es lo que tenía que hacer, lógicamente, por favor. ¿Ya encontraste la asociación con el tema de hoy? ¿O todavía no? Todavía no, ¿verdad? No. Ahora la vas a encontrar. ¿Sabes qué pasa? Que la muchacha lo denuncia. Van y lo buscan y todas las pruebas estaban en su contra. Así que cae preso, condenado a 14 años de prisión por asalto y abuso sexual. ¿Qué pasa? Que aparte de que mucha gente se puso de su lado, su mamá lo defendió, sus amigos lo defendieron porque no lo creían capaz de eso, él fue a la cárcel y en la cárcel parecía el ciudadano perfecto, el preso perfecto. Se llevaba bien con todo el mundo, no se juntaba con los presos problemáticos, los guardias lo querían, los presos ahí más o menos rehabilitables lo querían, perfecto. Pero él tenía una idea en mente, ¿y sabes cuál era la idea? Que él había sido traicionado. Que todas las mujeres eran unas malditas que merecían ser castigadas porque él había confiado en ella. Él había confiado en su palabra, la había llevado al hospital para que la curaran y ella le paga traicionándolo. Vaya, qué noble. Qué noble es él. Sí, él era inocente, él era una pobre víctima de una mujer malvada que lo denunció, aunque él confió en ella. Porque claro, lo único que tú hiciste fue golpearla y abusar de ella, o sea, casi nada. Tontería. Tonterías. Es un ejemplo enorme de lo que es echarle la culpa a otro de vainas que son culpa tuya. O sea, yo quedé como que impresionante, o sea, este man. Y él iba, o sea, por dentro, él de verdad se quería legitimado a hacer lo que hizo a todas las personas a las que se lo hizo después, porque a él lo habían traicionado. Para cerrar la historia de lo que pasa con él, porque te dije lo de la cinta adhesiva antes, no métrica. Bueno, él sale de la cárcel por buena conducta. A los 3 meses de salir de la cárcel, va y asesina a la muchacha esta. Lo sacaron 6 años en lugar de los 14 que tenía que cumplir. Por buen comportamiento. 6 años después ya estaba libre. Más de la mitad de la condena. No, menos de la mitad de la condena. Exacto, menos de la mitad de la condena cumplió. Y bueno, lo sueltan. Estaba en libertad condicional. Okay. No hubo nadie pendiente de él para asegurarse que no anduviera haciendo lo que era. Y a los meses, menos de 6 meses después, si no estoy equivocándome, 3 meses, fue e hizo lo que hizo. Pero descubrieron que fue el que la mató. Sí. O el primer sospechoso fue él y no. ¿El primer sospechoso no fue? El primer sospechoso no fue él. No estuvo en la lista de sospechosos. Él fue. La muchacha estaba a menos de 1 kilómetro de su casa. La muchacha se llamaba Sonia Rubio Arrufat. Estaba viviendo en Londres porque era maestra de filología. ¿Qué sucede? Que ella viaja a España a visitar a su familia. No llevaba ni 48 horas en España y salió a celebrar el cumpleaños de unos amigos. Fueron por varios lugares de España y pasaron por una discoteca. A la media hora ella y una amiga se fueron. Y resulta que durante todo ese plazo en lo que estuvo en la discoteca, Joaquín Fernández, el asesino, estaba ahí, siguiéndole la pista. Y cuando ella se fue, la siguió
Y resulta que se conocían de vista. No hablaban, no eran amigos, pero se conocían de vista. Ella le dijo hey, Sonia, soy Chimo, te llevo. Lo conocían como Chimo. Ella sube. ¿Y ella no se acordaba que él había sido el que la había violado? No, es que él no agarró a la misma muchacha. Ah, ok. Él violó a una muchacha de 18 años que, no me acuerdo ahorita el nombre, ahorita aparecerá en pantalla. Y después a esta otra muchacha era otra persona. Ya. Incluso tiene sentido que no desconfiara tanto de él, porque primero él llega a su ciudad natal, donde cometió el crimen, recibido con los brazos abiertos, lo ayudaron a conseguir empleo porque creían que era inocente por la reputación de buen hombre que tenía. Pero también esta muchacha viene de otro país y no llevaba ni 48 horas ahí. O sea, ni siquiera tenía cómo saber, cómo haber oído cuentos para sospechar. Subió y le hizo lo que le hizo. La asesinó. De esa manera, el ritual es la forma en que lo hace es particular, porque en ese tipo de asesinos, bueno, tienen su significado y demuestra lo mucho que odian, en este caso a las mujeres, este tipo de asesinos de mujeres. Y bueno, la asesina, y fíjate que era tan inteligente que después de que la mata, claro, sucede un desastre, una locura, porque es que los padres quedan, o sea, ella no era, fíjate, tu hija llega de un día para otro a visitarlos y al día siguiente no está. Ni siquiera había desarmado la maleta. Pasa algo raro. Los padres avisan y llama mucho la atención. Entonces el caso era de lo que se hablaba en todos lados, porque la ciudad no era pequeñita, pero tampoco era una metrópoli. Entonces era una ciudad tranquila, ese tipo de cosas no pasaban ahí. Encima, la desaparición ya despierta mucho ruido. El cadáver aparece meses después. Pero el tipo, al ver que había matado un perfil de mujer, que tenía mucha familia, mucha gente que la conociera, empezó a elegir prostitutas. Y encima un tipo de prostitutas que eran adictas a las sustancias. Entonces son mujeres que no tienen contacto con sus familias, que las otras prostitutas, pues cada una está a su bola porque están más preocupadas por la próxima dosis, que los chulos son unos abusadores que no se preocupan por ellas. Entonces son las víctimas perfectas. A ellas nunca las empezaron a buscar. Consiguieron uno de los cuerpos y peinaron la zona y al poco tiempo consiguieron otros dos. O sea, dio en el clavo. Nadie iba a buscar a esas mujeres. Nadie las buscó. Las encontraron por error. ¿Qué pasa? Que el error de él fue asesinar a esta muchacha, que sí tenía familia. ¿Qué pasa? Todavía le faltaba una víctima. Agarró una muchacha llamada Amelia Sandra. Era más una chica más convencional, vamos a decir así. O sea, no era trabajadora sexual, pero tampoco era como Sonia Rubio, que tenía muchísima familia que la conocía. Era más retraída, tenía relación con su familia, pero no era hipersociable. Ella la conoce en una discoteca. Y es un caso diferente porque él la seduce, se van juntos, sí tienen relaciones, y después de que las tienen, aún así, la mata. El tipo solo mataba cuando estaba soltero. ¿El tipo solo mataba cuando estaba soltero? Sí, porque conseguía novia fácilmente. Lo que pasa es que no le duraba. Lo dejaban al poco tiempo. Vaya. Y bueno, ¿qué pasa? Vaya pasatiempo de soltería. ¿Y qué sucede? La policía, la Guardia Civil, estaban manejando el caso de la primera chica y el caso de la que te acabo de decir, el primero y la última víctima. Mientras que la Policía Nacional estaba desarrollando el caso de las 3 prostitutas, porque no cuadraba para ellos la idea de que el mismo tipo que mataba a una mujer de este perfil también fuera a matar a una prostituta. No había mucha disonancia. Ajá, y era otra época, la policía no estaba tan adaptada, era España. Y una cosa es Estados Unidos, donde, bueno, Ted Bundy hizo lo que hizo en los 70. O sea, imagínate. Donde como que prácticamente es el pan de cada día. Sí, exacto. A España, donde ese tipo de cosas no suceden tanto, casi no suceden, y bueno, estaban como que desactualizados a nivel tecnológico, criminológico y todo eso. ¿Qué sucede? Que contactan a un señor llamado Vicente Garrido para armar un perfil psicológico del asesino en base a la información que tenían,
porque se da cuenta de una división de la Guardia Civil, que es que el asesino tiene que ser el mismo, porque es que las características en las que se encontraban las mujeres eran similares. Amarradas con su ropa interior, amordazadas con la misma ropa interior. La cinta solo la utilizó con Sonia Rucco, o sea, con la primera, no la volvió a utilizar. Y armó el perfil y descubrió unas cosas muy interesantes. Que el tipo era un hombre joven, de menos de 35 años. Armó lo que llaman el círculo de Canter, que es en un mapa, tú marcas las localizaciones donde aparecen los cuerpos. Digamos que aquí pasó la localización de uno, y aquí está la del otro. Haces una línea que una los dos puntos más lejanos, dibujas un círculo, y el centro del círculo te va a dar en un 80% la localización cercana de donde vive el asesino. Y funcionó. Vale. La ciudad estaba casi en el centro. Descubrieron muchísimas cosas del tipo. ¿Y qué pasa? Que 10 días, entre 10 y 15 días después de que el perfil estuviese armado, el tipo intentó secuestrar a una muchacha. Y esta vez no le habló, porque a las prostitutas les pagaban. A la primera, te conozco, ven, yo te llevo a tu casa. Y a la última, se la ligó. Pero a esta le intentó secuestrar y la muchacha gritó, un vecino se acercó y el tipo dijo, no, es que este es mi novio, está montando los cachos. Pero entonces, en eso la muchacha sale corriendo y él huye y la muchacha guardó la matrícula. ¿Puedes tú creer que ni siquiera con esa lo metieron preso todavía? O sea, estaba la muchacha como testigo, a la que casi mata, porque es que si se la lleva la mata. Que también lo vio. Y tenían la matrícula. Y no, él dijo que no lo metieron preso. Pero, claro, unos días antes había llegado el perfil y llega esta información y dicen, ya, este tipo hizo esto, revisaron su historial. El perfil había dicho que tenía que tener historial, que era muy probable que tuviera historial de agresión sexual de alguna índole. Y resulta que el bicho había estado preso por violación. Uh-huh. Entonces, bueno, lo empiezan a seguir. Es interesante cómo cuenta la historia Vicente Garrido, el que armó el perfil. Él aparece en el famoso podcast de Wild Project. Y bueno, el tipo cuenta que empezaron a seguirlo. Y aquellos andaban muy angustiados porque cuando lo seguían, el tipo cada fin de semana, las víctimas se determinó que todas morían los fines de semana. Pero él se dio cuenta que lo estaban siguiendo. Parece que sí, porque estuvo meses actuando normalmente, aunque tenía mucho autocontrol, él podía prolongar la distancia entre una muerte y otra hasta un año. Y una pregunta, desde que él salió uh-huh. hasta su última víctima, ¿cuántos años pasaron? Creo que como 3. Como 3 o 2, porque su primera víctima la asesina unos meses después de salir. Sí, como 6 meses, sí, comentaste. Menos de 3 meses después, acaba con 3 más. Y tardó un año en atacar a la siguiente. Ok. Bueno, y entonces ellos dicen que estaban muy angustiados porque lo seguían. Ese bicho andaba en las discotecas. Y claro, se metía con los muchachos en el carro y andaban como que, ¿pero qué? ¿Es que se la va a llevar para matarlo? ¿Es que la mata? Están ahí dándole a la cosa. Pero una vez lo vieron saboteando las ruedas de un carro. Salió de una discoteca, dice Vicente Garrido, le hizo algo a la red del carro y se volvió a meter. Al rato salió una muchacha y se sube ese carro y al rato sale él en su carro siguiendo el carro de la muchacha y ellos atrás. El carro de la muchacha choca y ellos atrás, los agentes, como, ¿qué pasó? O sea, hechos los que no sabían nada. Y el tipo, no, yo la llevo al hospital. No, pero los ayudamos. Y el tipo, pendiente. El tipo al final se la lleva al hospital, pero ellos iban atrás, asegurándose de que supiera que los iba a seguir. ¿Pero qué clase de seguimiento es ese? Lo que pasa es que ellos no tenían pruebas concluyentes para arrestarlo. Pero o sea, deberías dejar que se la lleve. Tú disimuladamente lo sigues, a ver hasta dónde se la va a llevar. Sí, pero sabes que yo los entiendo, porque es que si se aleja mucho, exponerse a que le haga daño, en lugar de asegurarte que llegue seguro. Ponerte a lo mejor atraparlo con las manos en la masa, golpeándola. Preferible que esa muchacha llegue ilesa a donde tenga que llegar. Entonces, entre correr ese riesgo, yo fuera preferido también que supiera que sabe que te estoy siguiendo y que al hospital es que la tienes que llevar. Y la llevó. Vicente Garrido incluso cuenta que los padres de la muchacha estaban muy agradecidos
Y que cuando se enteraron de que el bicho lo que quería era matar a su hija, quedaron como que, Dios bendito. Bueno, ¿cómo lo agarran? El juez determina que con lo que los agentes habían visto era suficiente para poner una orden judicial, ir a su casa y revisar. No encontraron nada excepto la cinta. La cinta. Y vi dos versiones de la historia. Una decía que era una cinta que no solo se podía conseguir en el extranjero, pero que era la misma que tenía el cadáver de la otra muchacha, de la primera víctima. Y la otra era que era una cinta muy grande y lo que encontraron en la boca de esta muchacha era una medida de 18 milímetros. Eso indicaba que tú tenías que haber cortado manualmente de un trozo de cinta más grande. Y cuando compararon, se dieron cuenta que tenía que ser la misma. Y el tipo, para que tú veas lo que es echarle la culpa a otro de las cagadas que son tus cagadas, el forense, el psicólogo Vicente Garrido, lo entrevistó de una manera para asegurarse que confesara, porque el tipo decía, si yo maté a esta muchacha como parece que se hizo, yo no fui, o sea, no era yo. Como una especie de que me disocié, tengo dos personalidades, un alter ego o algo así. Y Vicente dice que yo sospeché que él pensaba que si se llegaba a la conclusión de que él tenía cierto tipo de problema mental, él iba a ser inimputable y no se le podía castigar. Así que yo no lo saqué del error y le dije, bueno, si eso es verdad, primero tengo que hacer que recuerdes lo que tu otro yo hizo. Y el tipo recordó en unas cuantas sesiones y claro, con eso confesó que él había sido. Y claro, como esos asesinos son muy ególatras y les gusta presumir, dio toditos los detalles de cómo se hizo cada asesinato. Y con eso lo condenaron. Vaya. Y el tipo siente que también Vicente Garrido lo traicionó. Ajá. Que el criminólogo lo traicionó. Y el tipo dice, bueno, con razón, porque sí, lo engañé. Y lo volvería a hacer. Lo cual, obvio, los policías de hecho están autorizados, afortunadamente, a mentir o dar información engañosa a un sospechoso en los interrogatorios. Como decirle, sé que sabemos que hiciste esto, tenemos pruebas de que hiciste, tenemos tu ADN. Y a lo mejor no tienes ningún ADN, pero el bicho confiesa. Ya tengo tu confesión, no necesito el ADN, nunca lo tuve. Y, dato bastante triste, salió libre el tipo este en 2023. Volvió a salir libre. Vaya. Está en libertad ahorita, tiene 60 y pico de años. Un tipo de 60 no es tan peligroso como uno de 30, pero un tipo de 60 sigue siendo peligroso. Está en libertad. Lo cual, vaya, es bastante turbio. Pero bueno, se une al tema de hoy porque lo más particular es que el carajo viola a una mujer y resulta que la culpa de que él acabe en la cárcel no es de él por violarla, sino de la muchacha por contarle a la gente que él la violó. Él termina preso por matar a 5 mujeres y la culpa no es de él por matarlas, sino del criminólogo que lo hizo confesar. Y sabes, esto se une mucho a muchas historias que vemos en el cine, que vemos en series. Un paréntesis que te hago ahí, porque encaja perfecto con lo que está diciendo el mismo Vicente Garrido. Habla de cómo la narrativa es fundamental para entender este tipo de cosas. Te dije que Joaquín Fernández, el asesino, hablaba de un otro yo. Eso también lo han dicho otros asesinos, y él lo compara con la novela del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era un hombre, un doctor de una novela, evidentemente, ficción, pero de la época victoriana, que quería vivir una vida, quería ir de putas y beber y todo eso, o sea, quería vivir la vida loca, pero como su moral no se lo permitía, se tomaba una fórmula que le daba otra personalidad, para que si alguien hacía los desastres, los pecados los cometía la otra personalidad y no él. Para que tú veas que, como me estás diciendo, la ficción evidentemente, en series, películas, habla de eso. Y sabes, algo que son personajes de diferentes mundos, pero todos se unen en un mismo punto. Ajá. Por lo menos tenemos Darth Vader. Ok, Darth Vader. Tenemos a Voldemort. Voldemort. Tenemos a Thanos. A Thanos. Ya den la madre a Thanos. Tenemos a la Yagami.
No, pero a Light no lo meto en ese. Estoy metiendo a personajes que están muy equivocados como villanos. Light lo está, pero bueno. Pero ya va, mira el punto, pequeña línea, Light o Kira. Por eso. No vamos a hablar de eso ahorita. No. Después. Y Syndrome. Y Syndrome. Tenemos a Syndrome. No entiendo a la gente que dice Syndrome porque justifica Síndrome, pero bueno. Y bueno, y tenemos también a Dos Caras. Ok. También se une en ese grupo. ¿Por qué? A ver, estamos hablando de personajes. Vamos a empezar por Thanos. Ok. Thanos es una persona con el ego muy grande y que se cree muy superior. Sí. Demasiado superior. Y también bien y eso que en los cómics estúpido que es. Y eso que en los cómics el personaje era el simp definitivo. Todo lo hace por simp. Bueno, y muy estúpido. O sea, tú tienes las gemas del infinito. Si tanto te preocupa los recursos del universo, vuelvo y repito la frase de, más recursos. de hace unos minutos. Tienes las gemas del infinito. Puedes hacer recursos infinitos. Acá, más recursos. No, lo mejor era eliminar la mitad de la población, como que no se va a volver a reproducir la población. ¿Cómo? Que no podrías destruir un ecosistema. A lo mejor si eliminas la mitad del... No se te ocurre que a lo mejor un ecosistema lo destroces si eliminas la mitad de la población de un organismo importante en dicho ecosistema, por ejemplo. Puede pasar. No, pero al parecer para eso no tenemos suficiente capacidad mental para llegar a una respuesta adecuada. Ojo. Sino que lo más fácil es que me senté un miércoles en la tarde a tomarme un café y dije, escúchale, ¿y si elimino la mitad del universo? Ojo, eso no elimina que el personaje sea bueno y esté bien hecho, porque es que gran parte del error de lo que es el error del villano es que esté equivocado, que sea como me estás diciendo su ego. Pero a ver, te voy a poner ejemplos de villanos que realmente tenían sus razones para Vamos hacerlo. a ver. Interesante. Ajá. Pasa esto con Thanos. ¿Qué pasa en el camino de Thanos? Matas a Gamora para obtener la gema y por la cual tenías que dar lo más preciado para ti para obtener la gema. Y, o sea, mataste lo más preciado para ti. Que me da risa la línea en la película porque Gamora se ríe, ¿ves? Porque o sea, no hay nada tan especial para ti que puedas dar para obtener la gema. Cuando la miras. Sí. Es una escena muy... narrativamente es un ángulo muy interesante. Sí. Fue muy bien hecho. A mí me gustó bastante. Entonces, eso sí. Ok, eliminaste lo más preciado para ti. Punto número 1. Ahora viene Voldemort. Antes de pasar a Voldemort, porque algo que quiero decir de Thanos, porque va a haber demasiada gente que nos va a decir, no, pero ¿cómo me vas a salir? Es que fíjate, para que tú veas. Hay un escritor que se llama Grant Morrison. Él tiene una frase que yo no me la tomo demasiado en serio, porque yo creo que si tú eres un escritor serio, tú no puedes justificar lo que pasa en tu historia con yo lo escribo y así pasa. Pero él dice, si tú le pones a un niño una ficción, él sabe que un cangrejo de verdad no canta como Sebastián de la Sirenita. Pero si le pones ficción a un adulto, te va a preguntar cómo se inflan los carros, las llantas del batimóvil solas. Y es como que, ok, yo entiendo eso, porque hay gente que te va a decir, no, pero ¿cómo me vas a hablar de recursos infinitos? Eso no es posible. Primero me estás hablando de ficción. Tampoco existen las gemas del infinito. O sea, ojo, una historia ficticia tiene que tener cierta coherencia. Sí, claro. Y la historia de Thanos sí tiene coherencia en el sentido de que él está loco y no piensa lo suficiente como para no darse cuenta de lo obvio que es. Más recursos, soluciones. Y Thanos está refutadísima su idea de que hay que eliminar población para evitar desastres. Lleva siglos refutada, porque eso se le ocurrió a un señor llamado Tomás Malthus hace siglos. No sé si trajiste algo al respecto. No. Bueno, entonces lo menciono.
Malthus saca un cálculo, una conclusión de que se venía un colapso inminente porque la Tierra no podía soportar el aumento de población en el Reino Unido, en Inglaterra. Sus cálculos eran precisos, o sea, tenía razón, pero resulta que Malthus, porque él no lo sabía, porque no lo podía saber, que iban a llegar los fertilizantes y la tecnología que iba a permitir que ahora se produzca más comida de la que el ser humano necesita, ya que le llega a todo el mundo es otra tragedia y sería bueno que solucionar eso. Pero hay, o sea, que no todo el mundo la recibe, pues, pero hay. Entonces, para que tú veas eso de que como dices, la arrogancia y el creer que sabes lo que no sabes y que controlas lo que no controlas. Dicho eso, vamos con Voldemort, a ver qué me dice. Bueno, Voldemort, su discurso principal es que él quería crear una legión de hechiceros de sangre pura, que tal, que pin, que... Pero su razón principal era conseguir la inmortalidad porque él le tenía miedo a la muerte. Y él no quería morir. Es que lo de Voldemort me encanta, porque ahorita que dice eso, y volviendo con Thanos, yo tengo mi forma de entender a los Thanos de la vida. Son los clásicos que agarran a Dios para hacer sus desastres. No, Dios no te dijo que hicieras lo que hiciste. Tú querías hacerlo y te inventaste que Dios te dijo que lo tenías que hacer. A lo mejor tú no querías salvar el universo. A lo mejor tú te querías echar al pico a millones. A lo mejor a ti te gustaba ir viajando por el universo, acabando con gente, y te inventaste la excusa de que cuando hacías eso estabas evitando un inminente colapso. Sí, pero no nos desviemos. ¿Y sabes por qué te lo digo? Otra vez. Pero ¿sabes por qué te lo digo? Porque Voldemort podría hablar de que no, yo quiero hechiceros de sangre pura. No querías hechiceros de sangre pura, no te querías morir porque le tenías terror a la muerte. Exacto. Y lo de los hechiceros de sangre pura era la excusa para esconder que morir te daba terror y no podías lidiar con eso. Entonces, ¿qué pasa? Con Voldemort, cuando ataca a los padres de Harry y ataca a Harry, un fragmento de su alma que ya la había dividido en fracciones queda atrapada en el cuerpo de Harry. Entonces, ¿cuál es este desenlace? Que Voldemort, cuando pelea con Harry, intenta atacar a Harry para matarlo, mata su propia alma que estaba en el cuerpo de Harry. Sí. Entonces, estás huyendo tanto de la muerte y tú te terminaste dando tu propia muerte porque estás matando tu alma, porque era lo único que te quedaba para estar en el plano físico. ¿Sabes qué pasa? Eso ha sucedido en la vida real. Si no me equivoco, el primer emperador de China estaba obsesionado con la inmortalidad. ¿Y sabes de qué murió? Se tomó un brebaje que le iba a dar la inmortalidad y el brebaje tenía mercurio y se murió. Se murió por inmortal. Para que tú veas, ¿no? Nuevamente, lo que es la ficción, cómo hace referencia en realidad a muchas cosas que sí suceden. En Kung Fu Panda, y aquí menciono yo un personaje ficticio, hay una frase de Wu-Wei que dice: uno encuentra su destino en el camino que toma para huir de él. Voldemort se empeñó en: voy a ser inmortal, quiero ser inmortal, y dividió su alma en todos lados. Pierdes su humanidad y metes tu alma en un enemigo tuyo sin darte cuenta, y en el proceso de eliminar a ese que te podía eliminar a ti, te eliminas tú solito. Sí. Pasan otras cosas, pero... Y al final es jugar con lo que no tienes que jugar. Esto me lleva a otro personaje que a mucha gente le encanta decir, que él era inocente y que él tenía razón. Ya, pero déjame terminar. Bueno, dale, perfecto. Mi punto. Pasamos a Síndrome. El rencor de Síndrome viene porque no fue aceptado en el grupo de los héroes. Y él decide crear robots que la gente pudiera controlar para así todos pudieran ser super y no hubiese héroes únicos, pues. Síndrome es un ejemplo como es como el asesino que mencioné antes. Entonces, ¿qué pasa? Su robot se sale de control, le da una paliza a él mismo,
Y bueno, después termina muriendo en otras circunstancias, muy satisfactoria esa también. Pero, que lo agarre la capa. Su muerte viene por parte de su misma máquina que él creó para su autocomplacencia, para sentirse él bien consigo mismo. ¿Sabes que yo una vez vi un video que hablaba de... ¿Tú no te acuerdas cómo se llama la villana de Los Increíbles 2? No recuerdo. Perfecto, eso lo demuestra. En el video te decían que la villana de Los Increíbles 2 era mejor que Síndrome. Se llama Evelyn. En el video nunca te negaban que sí, Síndrome es más carismático, pero que Evelyn está mejor desarrollada porque sus motivaciones tienen más sentido. Para mí es un error terrible que como escritor no puedes cometer, el creer que tu villano tiene que tener la misma razón que tú o la misma razón que una persona normal. El asesino del que hablé, ¿en qué cabeza cabe que tú violas a alguien y el culpable es la persona que te denuncia? En la cabeza de alguien capaz de violar a una mujer precisamente. Y bueno, ¿qué pasa con Síndrome? Él le echa la culpa de su fracaso, de todo, a un tipo que lo rechazó cuando él no tenía ni 15 años. Dedica toda la vida a eso por un tipo que le dijo que no. Encima que tú creces, tú llegas a los 18 y tú deberías dar cuenta, este hombre no quería que me fueran terminado matando. Y nos tuvo toda la vida resentido. Tú vas a decir, no tiene sentido. No tiene sentido. No hay gente capaz de resentirse y hacer cosas peores por menos. Sí. Entonces, para mí, incluso esta ilógica es demostración de que el personaje está mejor hecho. Bueno, ahí entra Darth Vader. Ajá. Darth Vader, en busca de salvar a su esposa, termina él siendo la causa de la muerte de su esposa. ¿Por qué? Porque él empieza a ver visiones de que su esposa iba a morir y esto, y entonces él empieza a buscar el poder o buscar la manera de que su esposa no muriera. El lado oscuro se da cuenta de esto y le dice, ven, te ofrezco mi ayuda, ya que la única forma de que tu esposa no muera es si te unes a nosotros. Si te unes a nosotros, ya que nosotros tenemos el poder y la fuerza para hacer que tu esposa no muera. Entonces, él pasa... Yo digo un poco que no he visto Star Wars, tengo que darle, pero... Bueno, es que darle bastante. Sí. Son clásicos que influyeron al grado de que saber lo que va a pasar no va a impedir que las disfrute, porque sé que son... Yo vi una cuando estaba pequeño y me acuerdo, de lo que me acuerdo estaba interesante. Prosigue. Bueno, él se pasa al lado oscuro, su esposa al ver que él se pasa al lado oscuro, le empieza a preocupar, se empieza a poner mal, porque no le gustaba que él estuviese en el lado oscuro, aquello, lo otro. Y cuando va a dar a luz, no tenía la fuerza suficiente por tantas preocupaciones que tenía, por todas las cosas que estaba pasando, y muere dando a luz. El empeño en evitar algo que no había pasado y que no tenía por qué suceder, te lleva al camino que ocasiona todo eso. Perfecto. Bueno, ahora, Dos Caras. Ajá. ¿Quién era Dos Caras? Dos Caras era el ejemplo de un buen hombre. Era el fiscal, era todo lo que necesitaba la ciudad. Perfecto. Bueno, viene el Joker, pone su granito de arena y pasa a ser todo lo opuesto a lo que él era. Empieza a juzgarte de una manera al azar, pues. Porque la manera de juzgarte es tiro la moneda, si cae de cara o cruz, eres culpable o no. No era un juicio justo. Exacto. Entonces, ¿qué pasa con todos estos personajes? Que perdieron cosas valiosas para ellos buscando cosas que no se les había perdido, porque Thanos no se le había perdido algo muy valioso para él para eliminar la mitad del universo. Y él no solo perdió a Gamora, él perdió a todos los que lo seguían y le tenían afecto.
Él les tenía afecto y ellos les tenían afecto. Darth Vader perdió a lo más preciado, que era su esposa, que por lo cual se pasó al lado oscuro para protegerla. Síndrome perdió su vida. Ajá. Voldemort perdió su vida también, buscando la inmortalidad. Su cordura, su alma. Perdió su vida. Dos Caras perdió lo que realmente necesitaba Gótica, lo que lo representaba a él, por lo que el pueblo lo escogió y confió en él. O sea, perdieron su esencia, lo que realmente los hacía ser ellos, por buscar cosas que no tienen sentido. Sí. Y sabes, hubo algo que me puso entre... Pero es que sí, pero es que no. El ejemplo es Magneto. Ok. Ahí sí tú lo pondrías en personajes que tienen su punto. Sí. Antes de ir, quiero mencionar yo un personaje que mucha gente quiere justificar y yo no entiendo. Que es Tai Lung. Ok. ¿Por qué Tai Lung? Mucha gente te dice que él fue tratado injustamente. De hecho, hay su punto de razón en que él fue tratado injustamente. Hay gente que él dice que él era el guerrero dragón de verdad. Pero a la tortuga no le dio la gana y por eso no lo fue. Y a mí me parece muy, muy, muy infantil pensar esto. Porque si tú tienes que elegir un guardián, un protector, un agente del orden público incluso, tú no solo te vas a asegurar de que sea competente en las tareas, sino de lo psicológico. Uh-huh. ¿Y qué pasa? Tai Lung era impecable, no tenía igual en el combate, o sea, hay gente que dice que fue, bueno, sí, que no, yo los entiendo, que digan que es guionazo, que Po le ganara, lo que pasa es que Po tenía ni siquiera el privilegio del guión, pero también el poco de grasa que evitaba que los puntos de presión funcionaran. Pero hay una parte de lógica en que Po le gane, ya te lo explico. Pero en el combate Tai Lung era perfecto. Pero ¿qué pasa? Que aquí no estaba bien. Entonces cuando tú le dices que no, tú no eres digno, un hombre digno ante el rechazo no se rompe. Acepta el rechazo y sigue, porque tiene algo más. Yo siempre digo esto cuando hablo del tema. Tai Lung quería el rollo, también quería que su padre estuviera orgulloso de él, lo cual, bueno, lo podemos entender. Quería mucho a su papá lo quería él, se sintió rechazado y puedo entender que se sienta rechazado y traicionado. Puedo entender que sientas dolor, que sufras, eso lo entiendo. No entiendo que tú vengas a atacar a los que no te han hecho nada por ese dolor. Si tú conviertes al bendito rollo que él quería en una mujer que él quería enamorar y la mujer le dijo, no te quiero, él va y cuando le dicen el rollo no es tuyo, él dice, ¿cómo que no es mío? Es mío porque es mío, véngase para acá. Imagínate que es una mujer que le dice, no, yo no quiero contigo. ¿Cómo que no crees conmigo? O sos mío o sos mía. Ahora dime si no te das cuenta de lo que es. Sí, claro. Claro, porque si tú tienes que elegir aquí, ya que aquí somos machistas, un marido para una hija, y tienes que elegir entre un tipo que es cinturón negro y otro que es cinturón verde, pero el cinturón negro tú ves que es inestable y el cinturón verde es un tipo de principios y coherente, me vas a disculpar, obvio que tengo que elegir el cinturón verde, pero es porque el otro un día se obstina y eso que él sabía hacer de la pelea lo utilizaba para partir en la cara a la hija mía, por ejemplo. Él utilizó el poder que tenía contra inocente en el momento en el que le dijeron que no era digno de ese reconocimiento, lo que confirma que no eras digno del reconocimiento. Exacto. Y tiene sentido que Po le gane porque cuando su técnica de los puntos de presión deja de funcionar en Po, Tai Lung pierde el control emocionalmente, se rompe emocionalmente, o sea, se desespera. Y si tú te desesperas en una pelea y el otro se mantiene tranquilo, tienes ventaja. Tienes ventaja. Si tú sacas al otro de sus casillas mentalmente, tienes ventaja. Conor McGregor lo hizo así con José Aldo. Sí, habría que hacer la encuesta, pero mucha gente considera que José Aldo sí es un GOAT, uno de los más grandes peleadores en toda la historia del peso pluma de la UFC y las artes marciales mixtas. Tuvo una cantidad enorme de defensas por el título. Tipo tras tipo que llegaba a ganarle, a pelear con él por el campeonato, todos regresaban derrotados.
McGregor no defendió el título ni una vez en su vida. Lo que pasa es que McGregor le dio psicológicamente a Aldo, lo sacó a sus casillas. Y mucha gente te dirá que es por eso que le ganó. Por eso es que Tailón no era digno, porque aparte cuando estaba peleando y empieza a perder su ventaja, se rompe. Lo que hace que la derrota ante Po tampoco es que sea un guionazo completamente. Porque Po cuando era rechazado y maltratado, Po no le echó la culpa a nadie, Po reconoció que tenía falencias, Po reconoció que tenía que mejorar, pidió ayuda para mejorar. Eso habla de tu fuerza interna para decir, sí, estoy mal, pero yo quiero estar bien. Y va y aborda al maestro para que lo enseñe a mejorar. El otro no fue capaz de tolerar el momento en el que le dijeron, no puedes con esto. ¿Y qué hizo? Se volvió loco y empezó a atacar inocentes. Sí. Vamos a ver si después de esto hay quien me diga que defiende a Tailón. A ver, no van a poder. Bueno, ahí está el caso de Magneto. Magneto, si nos vamos al principio de Magneto, es un hombre que viene desde el Holocausto. Sí. Donde mataron a su esposa y mataron a su hija. Bueno, él decide como que redimirse nuevamente. Forma nuevamente una familia. Tiene una hija. Y en el edificio donde vivía se mete la mafia y ocurre un incendio y muere su hija. Él, en el desespero, sus poderes se descontrolan y mata a un gentío. Su esposa ve todo eso y huye por miedo de él. Y de ahí es que empieza el cambio de Magneto. Y dice, no. Que se radicalice. Sí. Sí, es como sabía desde un principio, la humanidad es mala. Nos quieren acabar mi especie. Entonces, bueno, yo los voy a acabar a ellos. El que llega a un punto en el que si son ellos o yo, pues tengo que elegir. O sea, entonces él empieza a defender a los mutantes. Y es cuando empieza la guerra contra los humanos. Entonces, ¿por qué yo te puedo dar un punto a Magneto? Porque estamos hablando de una guerra de especies. Sí, se puede interpretar, se puede ver así. Sí. Es que es así. Es no que, es que se puede ver, es que es así. Porque es eso que tú acabas de decir. ¿Eres tú o soy yo? Claro, ahí es que es el punto en el que yo no puedes discutir, porque es que si te están atacando, a ver, sí, está el dar la otra mejilla, el cristianismo y todo eso, y está muy bien, pero el cristianismo nunca te avala a dejarte matar porque sí. O sea, defiéndete también. Y me vas a disculpar, no tiene nada de malo que él quiera defender a gente a la que se está atacando y que toda su vida ha sido agredida, y que entonces llega un tipo que le dice, no, defiéndete y tú tienes algo valioso, cuando les dice, tú eres especial por ser mutante, bueno, primero, lógicamente, totalmente sí son especiales. Sí, eso. Un tipo, ponte, agárrame él no es él es con los X-Men, pero de mis favoritos, Nightcrawler, el nocturno, el que se teletransporta. Ajá. Un tipo que hace así, puf, está aquí, está allá, eso es especial. Y en el buen sentido, o sea, eso es algo especial, eso es algo único. No cualquiera hace eso es valioso. Muy bien. Es algo digno de preservarse. Es un don que tienes que utilizar. Quizá no te avala a hacer maldad, no te avala a hacerle daño al otro porque sí con él. Pero si te tenés que defender, disculpa, si yo tengo superpoderes y tú me llegas con una pistola, yo no voy a sacarte una pistola también. Si yo tengo un superpoder que, por ejemplo, compensar hace que, ya, pues obvio que lo voy a utilizar. Esa parte. Ahora bien. Porque es eso. Y a ver, en la misma humanidad lo vimos. En tiempos antiguos. Cuando las guerras por recursos. Las guerras por supervivencia. La misma humanidad lo hizo. Mataba a sus semejanzas por la supervivencia de mi pueblo. Claro. Yo necesito que mi pueblo sobreviva para yo seguir siendo el soberano de un pueblo. O simplemente para seguir vivo. A veces ¿también? Simplemente para seguir vivo. Pero es que incluye las dos cosas. No solamente para seguir vivo, sino que yo sigo con mi poder, sigo estando vivo. Sí, el poder es necesario, el poder hasta cierto punto
es importante tenerlo para existir. Es Exacto. necesario tenerlo. Entonces, bueno, tiene justificación Sí, lo que él hacía. hay muchas cosas comprensibles ahí. Y el Joker. El Joker. Sí. Un punto sí ahí. Cuando hablabas de especies. Ahí está una cuestión en la que sí es curioso, porque ya como hablabas de que el ser humano sí siempre ha eliminado al semejante. Por eso fíjate, los nazis lo hacían. Se referían a los judíos como cerdos o cosas por el estilo. Ujú. Porque sí necesitas deshumanizar al otro para sentir que es algo diferente a ti. Para poderle hacer lo que sea que le tengas que hacer para ganar tu guerra. Ahí creo que, a ver, genéticamente, en el universo Marvel, los mutantes sí vienen a ser una especie diferente. Sí, es que sí. O un brinco, una mutación, algo así. A mí, claro, tampoco nos vamos a poner a buscar rigor genético y científico en una ficción que es de ese estilo. Ahora bien, a nivel, claro, esto ya es un tema más filosófico, ¿no? Pero a nivel más filosófico y espiritual, seguían siendo humanos. Pero ya es otro tema que te podría explicar. Sí, Ya es otro tema que te podría explicar después. Y igual la gente creo que entenderá. Viene por la misma razón con la que uno ve el gigante de hierro y cuando el gigante muere, uno siente tristeza y eso no es un ser humano. O sea, literal está hecho de metal. Pero lo sientes humano. Bueno, me hablabas del Joker. Aquí sí se va a poner interesante. Sí. A ver. El Joker le doy razón en muchos puntos. ¿Pero cuál? ¿Qué piensas tú? Yo diría que el Joker es muy patético. ¿Tú crees? Sí, yo creo que detrás del Joker hay muchas veces muy patético. ¿Crees que no tiene razones en algunas cosas? Sí, creo que no sé. A ver, también si ponemos a doble cara y al Joker, ¿quién tiene más sentido? También me tienes que ver cuál Joker. El de Joaquín Phoenix, el de Heath Ledger, el de los cómics. Pero no, si hablamos... por lo menos. Sí, vamos a ponerlo en el mismo mundo. Sí, el de Heath Ledger es el más famoso. El de... El Caballero de la Noche. Bueno, todos, no sé, hacer esto no diferencia un Joker de otro. Exacto. Es lo mismo. En el del Caballero de la Noche. Para ponerlo en el mismo mundo. Hace referencia a algo... Podríamos decir que está más basado porque es como decir, como que es más cínico este Joker, te desidealiza muchas cosas, como que le quita, vamos a decir, capas a muchas cuestiones. O sea, Dos Caras lo puedo ver más como simplemente no entiendo, o sea, estoy jugando y el otro como que parece tener una especie de guión interno, de seguir una serie de parámetros claros, al menos dentro de su propia lógica. En ese sentido, ahí. O sea, dime por qué. El Joker tiene una idealización. Y tiene un porqué. Porque, ¿qué busca el Joker? A ver, sacar de las personas su lado más depravado, su lado más salvaje. Y decirle, no, es que tú y yo, aunque nos veamos diferentes, somos iguales. Estas mismas cosas que hago yo, pero, ¿sabes? las puedes hacer tú hasta más depravado. Ajá. Lo que pasa es que él te reprime. O sea, tú y yo no somos tan diferentes. Actuamos iguales, lo que pasa es que tú te reprimes. Entonces, ¿qué pasa con el Joker? El Joker busca sacar ese lado humano, ese lado salvaje del humano. Busca eso. Eso. En medio del caos busca eso. Sí, sí. Entonces, ¿por qué te digo que el Joker tiene mucha más lógica en lo que hace que Doble Cara? Porque más que decir, cónchale, si bien no es de la forma en la que mucha gente entiende, por ahí están los famosos, de hecho, por eso se me ocurrió el tema, los famosos videos de villanos que tenían razón, si bien no lo encajo dentro de, vamos a decir, la narrativa de esos videos, o sea, que casi los quieren convertir en héroes o víctimas, sí tiene razón cuando habla de eso. Porque sí, el ser humano es perfectamente capaz de ese horror. Perfectamente capaz. Sí. Y es que te los pongo. ¿Por qué decidí incluir a Magneto y al Joker aquí? Ajá. A ver, es por eso. Porque yo venía buscando villanos que realmente no tenían razón alguna en lo que estaban haciendo.
sino que más bien la cagaron, la echaron a perder, perdieron cosas importantes, buscando cosas que realmente no se les había perdido. Como Thanos o... Como o Thanos, Thanos, o sí, no, Voldemort también, perdió su Mm. propia vida, o sea, what the fuck. ¿Qué hiciste? Incluso, Sí, sí. incluso la perdieron antes de morirse. Sí, Darth En ese Vader sentido. también. Ajá. O sea, estabas buscando lo mejor para tu esposa y terminaste matándola tú mismo. ¿Qué Ajá. es eso? Y solo y O sea, lejos de las personas que querías y te querían, imagínate. entonces el Joker es una persona que si tú la ves superficialmente, tú la ves que actúa por impulso locamente. O sea, que no hay razón alguna detrás de las cosas que hace. Y es eso. Y lo mismo pasamos a The Batman, el de Robert Pattinson. Tú sabes que él pelea contra El ¿cómo se llama? acertijo. Contra el acertijo, que él buscaba que al final se termina en un genocidio porque terminas hundiendo la ciudad. O sea, ¿cuál era tu propósito? Tu propósito no era ese, según tú. ¿Tú creerías, cuál te parece mejor antes de ir con lo que hablas del Joker? ¿El Joker de Caballero Oscuro o el que tiene su propia película? Es que, a ver, creo que es muy diferente. Los dos Jokers sí, son por eso te iba a decir. demasiado diferentes. Son muy o sea, diferentes. No puedes compararlo. Por eso, Estamos por hablando eso te digo. del Joker que tiene su propia película de Joan Phoenix. Ajá. Es un carajo que tenía esquizofrenia. O sea, Y era, sí, deliraba y Sí. veía cosas. Y es bastante más victimista. sí. En cambio, el Joker del Caballero de la Noche, estamos hablando de un tipo que. O sea, Los dos están mal. Los dos están sí. mal de... Sí, de Pero la cabeza. yo veo que el Joker de Heath Ledger, o sea, el icónico, el legendario, Ajá. tiene algo que sí proyecta fuerza y Sí. poder. ¿Qué El otro, es eso? el otro proyecta ¿Qué? tormento. Porque es eso. Este Joker venía y manipulaba a los jefes de la mafia. Ujú. O sea, un jefe de la mafia no es jefe de la mafia porque se levantó una mañana y dijo, Y yo los voy a ser, asustaba. yo voy a ser jefe de la mafia. Y No, los asustaba. sino para ser tu jefe de la mafia tenías que tener poder. Tenías que haber hecho sus Sí. cosas. Sí. Entonces, para que te venga a manipular un maniático, cónchale. Y lo hacía. Y lo hacía. Y lo hacía. Y lo hizo. Y es que es eso. En medio de su loquera, en medio el del Joker caos de que Joaquín él Phoenix muestra, no hubiera podido hacer eso. No, por ejemplo. no, jamás y nunca. Entonces te estás dando cuenta que estamos hablando de una persona que no hace las cosas por impulso. Él sabe lo que está haciendo. Ahí es donde yo voy. Hay una parte en la que adopto mi posición de si hay algún pelín patético en el Joker. Si él les está diciendo, ustedes son como yo, solo que ustedes no se reprimen, eso también se le puede volver a él. Tú te podrías controlar. Por eso es que al final Batman le dice, estás solo. Porque él, ¿qué hace? Encierra. Y ojo, tenía un punto el muy cabrón. 2 barcos, uno con la gente elegante y prominente de la ciudad, y la otra con lo peorcito de la ciudad. Y él decía, ¿quién va a reventar el barco ajeno primero? ¿Los civilizados o los asesinos? Y ojo, la verdad es que los asesinos, irónicamente, y no me parece totalmente ficticio, no hicieron nada. Y no me parece totalmente ficticio. ¿Ok? Podría pasar. Me gusta la escena en la que el actor, el negrote se acerca y le dice, tú quieres reventar el otro búnker, el otro barco. No quieres morir, pero no puedes hacerlo. Dámelo, yo lo explotaré y haré lo que tú tenías que haber hecho hace 10 minutos. Dirás que te lo quité a la fuerza. Nadie va a dudar. Se lo entregó y el bicho lo tiró. Y es como que me imagino, por eso es que está tan bien hecho que por más que sea un final de, si lo quieres poner family friendly, el bien gana, el amor gana porque sí, también tiene un punto de verdad, porque no sería tan extraño que en la mente de un tipo que le ha hecho daño a tanta gente a lo largo de su vida, diga, me voy a morir. O sea, lo último bueno que voy a hacer en mi vida va a ser asegurarme que este tipo no reviente a los otros, para que nos revienten a nosotros. O sea,
pudo haber pasado el otro también, pudo haberse vuelto loco y habérselo quitado y pudo habérselo dado y el bicho haber presionado el botón. Pero eso también era posible. Y por eso él quería demostrar que todo el mundo es capaz del mismo daño, que todo el mundo es capaz. Pero no es tanto para demostrar como la debilidad de los valores morales de la gente, sino como una forma de decir, entiéndame, yo no soy tan débil, yo no estoy tan solo. Tú también pudiste, yo me lo imagino como si estuviese diciendo, entiéndeme, tú también pudiste haberlo hecho. Como si estuviera rogando porque lo entendieran. ¿Entiendes? Por eso es que más allá de que tiene un punto, cuando él dice, tú eres capaz del mismo horror que yo, y mientras más lo niegues, más peligroso eres, porque es verdad. Yo desconfío, y te lo he dicho muchas veces, del tipo que va por la vida diciendo, las mujeres solo quieren a los malos hombres, a mí me rechazan porque soy bueno. No te creo, ¿viste? Sospecho. Creo más en un tipo que dice que no es totalmente bueno y que lucha contra la maldad que hay en él. Por eso sí tiene un punto cuando tú me dices, cuando el cabrón dice, todos ustedes son capaces de lo mismo que yo. Sí es cierto, son capaces, pero tú también eras capaz de contenerte como ellos y no lo hiciste. Y has estado, lo podemos ver, o como un tipo que tiene un punto y quiere demostrarlo, o como un tipo que está pidiendo que lo entienda. Ambas cosas están en la mesa. Pero bueno, para ir concluyendo, sí, hay conceptos como buenos, como conceptos errados. Lo importante es siempre hacer el bien y no mirar a quién, te lo dice tú, especial y vecino, el hombre araña. No esperaba ese giro de los acontecimientos, pero no me lo esperaba, se los aseguro, no me lo esperaba. Eso es lo importante, que tu rival no sepa tu próximo movimiento. ¿Se te ocurre rápidamente un héroe que no tenga razón y que a la gente le encante? Si no se te ocurre, lo dejamos así porque tampoco es para que estemos aquí 5 minutos. ¿Y qué tal? Ajá. Cuenta. Capitán América, por muchas razones. Porque en realidad no quería no estaba persiguiendo ningún motivo noble, sino que quería salvar al amigo suyo. Sí. A ver. Yo siempre fui Team Iron Man. Yo desconfío de ambos. A ver, el Team Iron Man, yo no me acuerdo ni siquiera tampoco demasiado de lo que pedían los teams en la película. En los cómics sí estaba clarísimo. Control estatal de parte del Team Iron Man y libertad de parte del Capitán América. En los cómics estoy muy de acuerdo con el Capitán América. Entiendo el punto del Team Iron Man, porque es que, a ver, papas, que esté por ahí Spider-Man. Sí, Spider-Man es bueno, pero ¿quién me dice? O sea, yo no sé que Spider-Man es bueno. Por eso el Jameson, el periodista, irónicamente tiene un punto. Deberíamos desconfiar de un tipo que va por ahí, que puede levantar un camión y que le va pegando a otros tipos que también levantan camiones. O sea, si Spider-Man quiere, hace desastre. O sea, no es incorrecto de difamarlo, si está muy mal, ¿no? Pero no es incorrecto desconfiar un poquito. Y sí, yo diría, ver, como mínimo, me preocupa que un día Superman se vuelva loco, por ejemplo. Pero ¿sabes de quién soy más Team? Team Batman. ¿Por qué? Hay una escena y todo esto se reduce a que Batman es una ñema. Sí, Batman es una ñema. Que la Liga de la Justicia le está reclamando de cómo que tenías un plan para todos nosotros. Para todos nosotros. Entonces le decía, bueno, es que hay que tener un plan B por si alguno de ustedes se vuelve loco. Y es que hay que calmarlo. Y es que los calla cuando les dice que si no creen, no entienden que el plan es necesario, se merecen que haya un plan. Y es verdad. Exacto. Como que tú, Superman, tú puedes destruir una ciudad si te da la gana. ¿Me vas a disculpar? Que yo creo en ti no significa que yo no tenga que tener un plan por si acaso te vuelves loco. Y si tú no entiendes eso, me vas a disculpar, pero entonces tengo que estar preocupado. Y tiene razón. Es cuando le dice, ajá, ¿y para ti? Para eso creé en la Liga de la Justicia. No solo dice creé en la Liga, sino que dice, todos ustedes contra mí solo, mamá huevo. A ver si pueden. Batman, las tiene bien grandes. Sí. Batman es el hombre. Por eso queda perfecto con el Guasone,
Sí. Porque el Guasón, al menos dentro de esto, aunque el Guasón iba por ahí muchas veces, pero el de, o sea, de Joker a Guasón me dominó la infancia. ¿Sabías que el famoso actor de doblaje de Joker, Guasón, no sé si le cambiaron el actor de voz de doblaje, pero el clásico es venezolano? Ajá. La famosa risa icónica, irrepetible, inolvidable, que nadie puede tumbar, es de un venezolano. Algo digno de orgullo tenía que dar este país. Aparte de nosotros dos, por supuesto. Obviamente. Bueno, el Joker va por la vida con todos ustedes son capaces del mismo mal que yo. Entonces, es lógico, Batman lo entiende. Sí. Ellos, mis compañeros, los héroes muy virtuosos, son capaces del mismo mal que este poco locos con los que yo me estoy peleando. Entonces, mejor estar preparado. Y creo que es un buen mensaje con el que cerrar. Mírese al espejo, todo el mundo, y sepa que eres capaz de mucho mal. De muchas cosas. De muchas cosas. Y mientras más reconozcas que podrías, no que eres mala persona hoy, pero mientras más reconozcas que podrías ser capaz de causar mucho daño, es más probable que no lo hagas. Por eso Jesucristo le dijeron buen maestro, y él dijo, no, ¿por qué me dices bueno? Si nadie es bueno, solo el Padre. Pusimos hasta cristianos y todo al final del capítulo. Mío, ¡qué filosofía, señor! Nunca había visto tanta filosofía. Y Dios bendijo el capítulo de hoy ya. Bueno, creo que no hay más que decir, ¿no? Entonces. Espero que haya quedado el mensaje claro. Recapacita, Miguel. Recapacita, María. Si no quedó claro, vuélvase a ver el capítulo. Sí, claro. Lo va a disfrutar otra vez. Y dale like 3 veces. Suscríbase y síganos a nosotros en las redes para más contenido. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Chao. ¿Cuánto duró? 1 hora y 10 minutos. Cónchale, está bien. Sí.